Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La última ponente se supone que es la peor o la mujer. Entonces, voy a poner el listón alto. Hoy les voy a hablar de algo que es muy interesante porque la política económica, la economía política, la sociología política tiene mucho que ver con la tecnología. Y les voy a hablar de dónde estamos hoy. Es una oligarquía tecnológica, donde está la concentración de poder en pocas tecnológicas y la desigualdad económica. No hemos tenido un momento de desigualdad económica tan grande como el que tenemos ahora. Y esto, además, no es otra cosa que crecer. Y para ello, les voy a explicar una historia acerca de tecnologías físicas y tecnologías sociales. Espera un segundo porque creo que necesito un respiro. Porque ahora, tenemos que tener en claro qué son las tecnologías físicas y qué son las tecnologías sociales. Porque partiendo de la definición de estos dos tipos de tecnologías, podemos entender dónde estamos hoy. Y para eso les voy a contar una historia. Y la historia es la siguiente. Cristóbal Colón, cuando llegó a América en el año 1493, en su segundo viaje, transportaba muchas cosas y, entre otras cosas, caballos. Algunos de estos caballos, cuando llegaron a tierra, huyeron a las grandes llanuras donde habitaban los indios nativos americanos. El caso es que cuando se multiplicó la población de los caballos, los indios nativos americanos empezaron a domesticarlos. La domesticación de los caballos supuso que pudiesen cazar de manera mucho más eficiente los búfalos. Y la caza del búfalo de manera más eficiente hizo que su manera de vivir, su estilo de vida, cambiase por completo. Entonces, pasaron a vivir en pequeños poblados en invierno y en grandes asentamientos policiales en verano, donde los caballos eran fáciles de robar, muchos más que otras posesiones, y es por eso que algunas tribus se convirtieron en tribus guerreras, o empezaron a convertirse en tribus guerreras. El caballo es una tecnología física, que cambió el viejo orden, lo convirtió en obsoleto por completo. ¿Esto qué significa? Que cambió su economía, su cultura, su política, su manera de vivir. Y esto significa, por otro lado, que el viejo orden, como acabo de decir, había muerto. Porque las tecnologías disruptivas lo que hacen es que convierten en obsoleto lo que tienes en tu modus vivendi y cambian por completo la manera en que solías hacer las cosas. Bien. El caso es que las tecnologías sociales son la cultura, la manera de vivir, la economía, la política. Las tecnologías físicas y las tecnologías sociales han estado siempre, como si dijéramos, se han retroalimentado. Desde el año 1493 hasta el año 1600, que se domesticó el caballo, pasaron casi 100 años. Y esto es muy importante. Cuando llega una tecnología disruptiva, las tecnologías sociales necesitan un tiempo de adaptación. Y hace esta cantidad de siglos se necesitaba una media de 100 años para adaptarte a una tecnología disruptiva. Este dato es muy importante. ¿Qué son las tecnologías sociales? Las tecnologías sociales nos agrupan, nos dan identidad, nos dan sentido de pertenencia, que son los sentimientos más fuertes que puede tener un ser humano, y nos diferencian de los otros para conseguir nuestros objetivos. Por ejemplo, nos pueden distribuir o reunir en países, en continentes, en empresas, en departamentos, en religiones, culturas, ejércitos, en grupos de amigos, en peñas. Nos diferencian de los otros, pero muy importante, nos confieren identidad y nos dan sentimiento de pertenencia. Las tecnologías físicas, por el contrario, ¿qué son? Las tecnologías físicas lo que hacen es que transforman las tecnologías sociales para conseguir nuestros objetivos. Por ejemplo, en la edad de bronce, de hierro y de cobre transformaron la materia. O, por ejemplo, en las revoluciones agrícolas e industriales transformaron la energía. O en la edad de la tecnología de la información, lo que hicieron fue transformar la información. Bien. Me he querido pasar todo este tipo
de slides. Y esto es muy importante, y aquí pongo que sí, las tecnologías sociales cambian muy deprisa, lo que nos genera es una gran confusión porque no sabemos quién nos diferencian de los otros ni tampoco a qué grupo pertenecemos. Pero si cambian demasiado lentos, es algo perturbador porque vemos que las tecnologías sociales, que hoy día son las instituciones, los gobiernos, las religiones, la cultura, la educación, las universidades, no se adaptan a las tecnologías disruptivas y nos crean malestar. Se crea lo que se denomina dislocación, que es algo muy perturbador y, spoiler, es lo que nos está pasando ahora mismo. Pero vamos a verlo con perspectiva. Esto es un diagrama que explica cómo a lo largo de los siglos los diferentes países han generado riqueza y lo generaron a través de la colaboración. Pero esto es muy importante. Ven aquí que hay más o menos una línea recta, cada punto es la riqueza media por habitante a lo largo de los siglos. Ve que prácticamente esto es una línea recta. Significa que prácticamente del siglo XIII al siglo XVIII aproximadamente no hubo innovación tecnológica. En la Edad Media todo fue plano. ¿Pero por qué? Porque las tecnologías sociales imperantes en aquel momento, que eran el clero, la corona y la nobleza, no dejaban, porque si no sus privilegios, su estatus y su poder se iban al garete. Entonces no dejaban que hubiese ningún tipo de innovación tecnológica. Pero aquí, como vemos, en Reino Unido hubo un subidón en cuanto a riqueza media por persona y resulta que fue por la peste, que en algunos sitios mató un tercio de la población y otros mitad de la población. ¿Y qué significa? Que se daba el juego de la suma cero o zero sum game, que significa que la cantidad de dinero que había en circulación en ese momento era el que había. No había negocios, no había generación de riqueza de ningún tipo. Entonces significaba que tu pérdida era mi ganancia y tenía que morirse mucha gente para que otra gente ganase, se quedaban con sus posesiones. Es por eso simplemente que aquí hay en Reino Unido un aumento de la riqueza por persona y esto es muy interesante. Pero vamos a contar cómo empezó todo. Vamos a empezar desde la capa del hardware a decir una serie de hechos históricos. En primer lugar, todo empieza con la invención del primer transistor. Bueno, estos son los hitos principales de la capa del hardware, la invención del transistor, la comercialización de los transistores y su venta de forma sostenible, la internacionalización de la industria del chip, el momento en el que TSMC superó a Intel y la guerra geopolítica entre Estados Unidos y China. Yo solamente me voy a nombrar un par de hitos históricos de los dos primeros. Y es que todo empezó cuando, el 23 de diciembre de 1947, estas tres personas, Bardeen, Wilhelm Shockley y Bradley, inventaron el primer transistor en Bell Labs, que era el laboratorio de AT&T, el laboratorio de investigación. Y el transistor lo que hizo es que cambió por completo el mundo de la computación. Bien, ¿conocen a Robert Noyce, el fundador de Intel, entre otras cosas? El cofundador. Bien, pues resulta que Shockley montó Shockley Semiconductors y llamó a Robert Noyce. Y él dijo, era como hablar con Dios. Por supuesto que sí. Pero resulta que a los 2 años, Robert Noyce dijo, me largo de aquí porque este tipo es un pesado, es un manager nefasto, y además está colgando en el tablero cuál es el sueldo de cada uno de nosotros, nos somete a detectores de mentiras y esto no hay quien lo aguante. Entonces, cogió a 7 de sus colegas y montaron Fairchild Semiconductors, los denominados 8 traidores. Los 8 traidores. Pero los 8 traidores eran 8 genios. Entre ellos estaba Gordon Moore, el cofundador de Intel y el de la ley de Moore. O, por ejemplo, Jean Corny inventó del proceso planar, que ya verán lo importante que es. En otra empresa que se llama Texas Instruments, Jack Kilby inventó el circuito integrado. Este señor estaba totalmente obsesionado con el circuito integrado y en unas vacaciones, cuando todos los ingenieros se fueron, él se quedó, porque estaba obsesionado. Y entonces en su libreta a mano escribió el 24 de julio de 1958. Los siguientes elementos del circuito podrían integrarse en una sola sección: resistencias, condensador distribuido y transistor. Hizo posible que una habitación entera fuese un ordenador, pues acabase solamente en un dispositivo de una mano. Y ganó el Nobel de Física en el año 2000. El caso es que él era muy amigo de Robert Noyce. Y en Texas Instruments fabricaban los circuitos integrados de manera manual. Y Robert Noyce, que era un espabilado, le dijo a John Horney, oye, tú
tú inventaste el proceso planar, ¿no? Dice el otro, sí. Dice, bueno, pues vamos a utilizar tu proceso planar para poder fabricar en masa los circuitos integrados que han inventado estos tipos, porque en realidad lo que se necesita es la fabricación en masa. Y lo hicieron al poco tiempo. Y Robert Noyce, ¿qué hizo? Lo patentó. El caso es que Texas Instruments se cogió un cabreo ciego y estuvieron 10 años de peleas por la patente. Pero este señor y Robert Noyce dijeron que se peleen estos dos, que nosotros nos vamos a tomar café todas las mañanas. Eran muy amigos. Bueno, pues el caso es que ¿qué factores contribuyeron, pero necesitaban un mercado? ¿Y qué factores contribuyeron a que el mundo o la industria de los circuitos integrados pues explotara, por así decirlo? Y fue la carrera espacial entre el gobierno de Estados Unidos y la URSS, donde la historia volvió a cambiar el 4 de octubre de 1957, cuando se lanzó el Sputnik 1. La carrera espacial entre Estados Unidos y URSS empezó y fue un reto político, militar, tecnológico y científico. Y el 25 de mayo de 1961 dio Robert Kennedy este espectacular, perdonen que tengo un problema de salud y tengo que tomar un respiro, dio este espectacular discurso donde en el último párrafo, que es el que yo me quiero centrar, dijo, en realidad no será un solo hombre el que vaya a la luna, si lo afirmamos será una nación entera, porque todos debemos trabajar para llevarlo allí. Entonces, ¿qué pasa? Que el Sputnik 1 lo que hizo fue que levantó todo lo que era la carrera de los circuitos integrados. Y este señor, con este discurso, es pura tecnología física. Perdón, tecnología social. Es pura tecnología social. ¿Qué significa? Que creó un gran sentimiento de pertenencia, un sentimiento de identidad. Puso a toda la nación junta, lideró este proyecto y lo que hizo fue diferenciarlos de los demás. Pero todo un país estuvo trabajando para conseguir este proyecto. Y el reto era minimizar los chips, de manera que era necesario para que los ordenadores que estaban en el módulo de comando y sistema de aterrizaje, los chips fueran pequeños. Y de ahí surgió, ¡pum!, toda la industria de los semiconductores. Ahora vamos a hitos fundamentales en la siguiente capa, que son hitos más políticos, y ahora vamos a colocarnos en la carrera ascendente de las grandes tecnológicas. Y los hitos fundamentales son la administración Clinton, la de Bush, la creación de Hadoop, la administración de Obama, la administración de Biden y la ilustración oscura, Trump, o cómo venderle su alma al diablo. Los Atari Democrats son una fracción de los demócratas que creen que la economía de Estados Unidos pasa por las grandes tecnológicas, fundamentalmente. Clinton pertenece a esta fracción de los demócratas. Y resulta que la administración Clinton empezó la armonía a romperse, esa armonía que había entre tecnologías físicas y tecnologías sociales. ¿Por qué? Pues hizo 4 cosas, que fueron: aprobó la ley CALEA, se aprueba el marco para el comercio electrónico, se aprueba la ley de derechos de autor del milenio digital y la liberalización del cifrado fuerte, una gran pregunta. La ley CALEA lo que hacía era fundamentalmente que todas las redes de telecomunicaciones tuviesen una puerta trasera para que el gobierno pudiese entrar a espiar y a escuchar. Las telcos no querían, pero lo sobornó, pagándole cientos de millones de dólares en subsidios para adquirir tecnologías que facilitaban, y las telcos se dejaron sobornar. El marco para el comercio electrónico era una tendencia global, el convertir el comercio electrónico en algo importantísimo. El caso es que el marco para las tecnologías, en este caso el comercio electrónico, era que el gobierno no iba a intervenir en absoluto. O sea, era el neoliberalismo, donde no iba a regular, no iba a implementar, no iba a hacer ningún límite. Pero, sobre todo, a los políticos les decía, mira, ni los regules ni les cobres impuestos. De hecho, por ejemplo, se discutieron otros modelos de negocio, como la computación en la red financiada con fondos públicos o los modelos de suscripción. El caso es que dijeron, no, el modelo de negocio va a ser la captación masiva de datos sin tener en cuenta la privacidad ni los derechos fundamentales. Ahí empezó todo.
Después, esta es el copyright o los derechos de propiedad intelectual, donde se establecía algún mecanismo como de ingeniería inversa para saber cómo funcionaba cualquier dispositivo electrónico, eso era delito, podías ir 5 años a la cárcel o $500.000, y las empresas se aprovecharon de ello, con lo cual hoy día pues, no podemos ni cambiar un faro del coche, ni podemos arreglar un iPad, ni un iPhone, ni nada. Se cargaron de un plumazo la interoperabilidad y el derecho a reparar. Y, por último, la liberalización del cifrado fuerte, que se considera munición, con lo cual para su exportación se necesita una certificación especial. Y el caso es que vamos a liberalizar, con lo cual se puede exportar libremente. Pues al final, sin ningún tipo de interferencia gubernamental, pues ni se liberalizó. No se produjo la liberalización y se aceptaron criptosistemas muy débiles, con lo cual, en cuanto a ciberseguridad, pues ya vemos. El segundo gran hito es la administración Bush. ¿Qué pasa? Que Microsoft llevaba mucho tiempo con un problema de antimonopolio, y es que la FTC lo llevaba persiguiendo durante muchos años y ellos apelaron durante 11 años. Llegó la administración Bush porque ellos esperaron a que llegase un primer ministro republicano que les perdonase todos los pecados, y Bush le dijo, no pasa nada. Y entonces salieron impunes. Hadoop o Big Data Analytics para todos. Y es que en el año 2004 y 2005 Google publicó 2 innovaciones básicas que se llaman Google File System y MapReduce, donde podías acceder a una cantidad ingente de datos y las podías analizar. Lo compartió con la comunidad de código abierto y crearon Hadoop. Existía ya Facebook, LinkedIn, Twitter, pero tenía toda esa información repartida en miles de ordenadores. Y gracias a este software que podía hacer que los ordenadores se comunicasen unos con otros, ¿qué pasó? Bueno, pues en ese caso pasó que pudieron acceder a analizar todo ese Big Data Analytics para todo. En el año 2007, el suelo tembló a nuestros pies. Fue un momento impresionante en cuanto a tecnología y en cuanto a avance y en cuanto a innovación. Tanto es así que Facebook, LinkedIn y Twitter ¡pum!, se globalizaron. Muchos de nosotros nos abrimos la cuenta en el año 2007. En segundo lugar, ¿qué pasó? Pues que Google creó Android, o compró YouTube, o Amazon lanzó Kindle, Apple lanzó iPhone. Esto fue en el 2006. Hadoop se creó en el 2006, de hecho. Y AT&T, que le daba red, el servicio de red a los iPhones, tenía mucha demanda, pero Steve Jobs no quería aplicaciones fuera de Apple en sus teléfonos. Al año siguiente se arrepintió y puso la App Store. Del 2007 a 2014, AT&T aumentó un 100.000% el servicio de red. ¿Qué negocio sube un 100.000% en 7 años? Pues por eso esta es la importancia del año 2007 en el mundo de la tecnología. Fueron las tecnologías físicas que ¡pum!, empezaron a crecer de manera exponencial, y a partir de ahí, en el año 2006, fue cuando pudimos subir todos los datos a la nube. Y la nube ¡pum!, creció exponencialmente. Y entonces, por la ley de Moore y por Hadoop, pues vimos cómo los precios bajaban y toda la capacidad de computación subía, con lo cual se pueden hacer cosas maravillosas. ¿Y qué pasó con las tecnologías sociales? ¿Qué pasó con nuestro gobierno? ¿Qué pasó con nuestros políticos? Se congelaron. Se congelaron, decidieron sentarse y decir, mira, yo me rindo, que sigan ellos, que nosotros nos quedamos aquí haciendo la política de siempre. Y aquí realmente pasó que dio un subidón de aceleración por parte de las tecnologías físicas, y este famoso, es que la innovación va tan deprisa que nosotros no podemos alcanzarlo. ¿Será que no quisiste alcanzarlo? No hubo reforma política, no hubo reforma económica, no hubo reforma del conocimiento para saber lo que estaba pasando ni para defendernos de lo que es negativo. No hubo... no hubo reforma de los puestos de trabajo, porque todo cambió, ni tampoco hubo una narrativa. Esto es muy importante. No se desarrolló ninguna nueva narrativa, porque las narrativas crean realidades. Ustedes saben que los gigantes tecnológicos nos están contando unas historias para no dormir, pero es que esas historias son narrativas que llevan años dándole a la cabeza, y esas narrativas han creado una realidad. Esa realidad a la cual, pues, sinceramente,
nosotros o las tecnologías sociales no quisieron adelantarse ni tampoco crear su propia narrativa. Y no se habla de desigualdad económica, ni tampoco se sigue hablando ahora de desigualdad económica, porque la mayoría de los economistas que salen en la televisión, en los medios de comunicación, suelen estar pagados para que solamente hablen de inflación, del IPC, pero nunca de desigualdad económica, porque el problema que tenemos ahora es concentración de poder y desigualdad económica, pero de esto no se habla. Así que otro hito, Obama, o cómo entrega las Big Tech a los brazos de Trump. Yes, we can, Obama. O sea, este hizo un trabajazo increíble. Aquí, Google y Obama. La acción de Google para salir de la investigación de la Comisión Federal de Comercio se puede describir con 2 palabras. Mean girl. O chica ruin. Mean girl. Eso es una estrategia. El caso es que Google, por aquel entonces, estaba siendo investigado por la Comisión Federal de Comercio por prácticas antimonopolísticas, igual que lo estuvo en la administración Biden por Search, por su buscador. El caso es que habían aprendido de Microsoft que había que hacer algo en vez de esperar y apelar. De hecho, un senador de Utah les dijo a Google, si quieres tener poder, tienes que estar en Washington. Entonces, el caso es que ellos dijeron, vale, ¿cuál es la estrategia? Ellos contratan a Adam Kovacevic, que había aprendido en Harvard que el poder de las masas es poder. Y dijo, esto no es una campaña de lobby, porque tú a la FTC no le puedes hacer lobby porque es una oficina independiente, pero esto es una campaña presidencial. El caso es que empezaron a crear masa crítica, mucha gente diciendo que Google... todos nosotros nos decíamos que Google en el año 2011, 2012 era lo más cool que había en el universo. Todo el mundo quería ser los fundadores. Pues fue fruto de esta campaña. El caso es que, además de eso, sobornaron a otras personas, como por ejemplo fue Robert Polk, que era un eminente antimonopolio, o sea, un académico antimonopolio que escribió este libro de Antitrust Paradox, la paradoja antitrust o antimonopolio, que cambió todo lo que era el panorama del antimonopolio, lo cambió por completo en los años 70, para bien, pero estaba en nómina con Google precisamente para ayudarlo a salir de aquí. Este señor, David Balto, dijo, bueno, aparte de otras muchas cosas, dijo, la FTC no puede decir que sus acciones son públicas, pero ustedes sí. Entonces Google dirá, no, nos están investigando, pero hablen con académicos. Este señor de aquí, Josh Wright, que era el eminente profesor antimonopolio que estaba todo el día colgando papers, y uno en concreto, The Case Against Google, donde decía que todo lo que hacía la FTC era una basura. El caso es que al final, toda la campaña que hicieron, asfixiaron tanto la FTC, que la FTC dijo, me rindo. Y Obama mirando para otro lado, porque había un trabajador de Google que iba todas las semanas a la Casa Blanca durante 8 años. Todas las semanas Google iba a la Casa Blanca de Obama durante 8 años, haciendo campaña de lobby. Así que menos cuento Caperucita, el día de la inauguración de Trump, cuando dijo, ¿cómo podemos parar esto? A ver, pues si lo empezaron ellos. Otro gran hito, la administración Biden. Las grandes tecnológicas se pensaban que Biden era como Obama, pero nada que ver. Biden quería entrar a una era post-neoliberal. Quería acabar con el neoliberalismo y con las grandes tecnológicas o con su poder. Y tenía a Lina Khan, que es la cabeza de la FTC, a Jonathan Kanter, que estaba en el área antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y a Rohit Chopra, en el director de la Oficina de Protección Financiera al Consumidor, los más odiados de Wall Street, los más odiados por los bancos, los más odiados por las grandes tecnológicas, y hicieron todo lo posible para reducir la desigualdad económica. Jonathan Kanter llevó a juicio a Google 3 veces por prácticas monopolísticas. Fue declarado Google un monopolio ilegal por este señor. De hecho, en 3 de sus productos, en Google Search, en la App Store y en los anuncios, las ads. Rohit Chopra eliminó las tarifas basura. Las tarifas basura son, voy a comprar un producto, pero te cobro 10 euros por esto, 15 por esto, 20 por esto y te cuesta el doble. Y sobre todo eso lo hizo con los bancos. Y Lina Khan paró muchas fusiones,
metió en juicio a varias de las gigantes tecnológicos, echó abajo un montón de negocios, modelos de negocio basados en software que lo que hacían era coger dinero de las personas e iban directamente a los grandes ejecutivos. Pero ya estamos en una oligarquía tecnológica y ya los habían mimado demasiado. El caso es que estaban tan enfadados que fue cuando hicieron esta campaña Destroyer para cargarse a Biden y en este caso Kamala Harris. ¿Pero quién era Kamala Harris? ¿A qué fracción de los demócratas pertenecía Kamala Harris? A los Atari Democrats. Y esto lo sabía la gente. Ella es muy amiga del big money, del gran dinero, muy amiga de las grandes tecnológicas. Y la gente decía, no, otra vez volver a la era Obama y a la era Clinton, nanay. Y este señor decía, voy a romper el sistema. Bueno, pues eligieron al señor que iba a romper el sistema. ¿Cómo podemos explicar en términos políticos y económicos lo que ha pasado? ¿Cómo se forma una oligarquía? Está la parábola Bill Gates, Lilian Bettencourt, Bill Gates, que lo explica Piketty muy bien. Y dice que la tasa del retorno del capital es mayor que la tasa del retorno del crecimiento. Que significa que si el gobierno no interviene, el mercado hace que los inversores sean mucho más ricos que el empleado mejor pagado del mundo. Siempre. Esto lo explica diciendo, bueno, Bill Gates funda Microsoft en el 75, creo. Del 75 al 2000 fue su CEO y lo convierte en la empresa más rentable del mundo. Pero en estos mismos años, Lilian Bettencourt ganó más dinero sentada en su sofá y escuchando a sus asesores. Bill Gates decide dejar la empresa y ser inversor. El caso es que invierte en diferentes empresas donde otras personas estaban trabajando. Pero en estos años, ¿qué pasó? Que Bill Gates ganó más dinero siendo inversor, sin intervención gubernamental, que Lilian Bettencourt. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas ganando dinero, y él venía ya de una familia adinerada. Entonces, todo lo que les estoy contando es pura meritocracia, como lo han podido ver, ¿eh? Estas grandes empresas es pura meritocracia, y todos los demás son lo de la paguita, etcétera, etcétera, pero esto es pura meritocracia, efectivamente. Tienes que pensar global y actuar en local, don't be evil, no seas malo, en fin. El caso es que los sectores más rentables de la economía favorecen de manera desproporcionada, como he dicho, a los inversores. Y una vez que las fortunas son muy grandes, que alcanzan el 1%, acaban siendo obviamente mayor que el 99%, o sea, 1% mayor que todo el 99%. El 1% ¿qué hace? Lucha entre ellos, y cuando ya han luchado entre ellos, miran hacia abajo y dicen, bueno, pues ahora nos vamos a cargar a la clase media. Efectivamente, en primer lugar lo que hacen es que se apoderan del poder político, del poder económico, no les cobran impuestos, las leyes les favorecen y además están pensando en cómo apoderarse del resto de los mercados. Y esto es tremendamente desestabilizador. Y por último, ¿dónde estamos ahora? Estos señores son los protagonistas de la actual era. El punto en común entre estas cuatro personas es Sudáfrica. Vivieron o crecieron en Sudáfrica y tienen un total desprecio por la institución del gobierno. Este señor ahora mismo es el presidente del Consejo Presidencial de Asesores de Ciencia y Tecnología de Trump. Este señor es Peter Thiel, que es silencioso, pero mueve los hilos. Es el cofundador de PayPal y Palantir, es como el capo de la mafia de PayPal. Paul Farber, que es este desarrollador oscuro de software que creó Quanon y ayudó a formar el movimiento MAGA. Este señor ya lo conocemos. Este señor, un borrachín absoluto, que se coge la tranca y se va a escribir a Twitter o a montar vídeos de YouTube poniendo de vuelta y media a todos los demócratas y a los políticos en San Francisco que le paran sus negocios tecnológicos. Sobornó y echó al fiscal del distrito y, como premio, CEO de iCombinator, que ayer lo ponían como un ejemplo. Pues así funciona. Este señor, que se llama Balaji Srinivasan, escribió un libro que se llama Los Estados, el Estado Red, cómo inicia el nuevo país en el Estado Red. Está gestionado por la inteligencia artificial. Es un mundo de tecnofascismo y donde ya veremos qué hacen con las personas que ellos definen como no productivos. Mark Andreessen, socio de Andreessen Horowitz, uno de los mayores donantes de la campaña de Trump y Vance, y J.D. Vance, discípulo de Peter Thiel, y fue incluido en la lista de candidatos con calzador. ¿Cómo funciona todo? Peter Thiel fue el mentor de J.D. Vance, lo ayudó a consolidarse en su primera firma de capital riesgo, la mafia de PayPal,
que existe, financia la exitosa candidatura de J.D. Vance en el Senado. Estos dos señores obligaron a Trump a elegir a J.D. Vance como vicepresidente a cambio de financiar su campaña presidencial. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Manda Trump? Y este señor de aquí es el ideólogo. Se llama Curtis Yarvin y es la persona más oscura que se pueden imaginar. Este señor es el ideólogo que todos siguen. Este señor dice que las personas que no son productivas, lo escribió bajo un seudónimo, deberían usarlas como combustible de autobuses, o sea, matarlas, obviamente, o si no, las metemos dentro de una gran nave con gafas de realidad virtual hasta que se mueran, pero fuera, la gente que no es productiva. Esto además dice que el autogobierno republicano ya ha llegado a su fin, que el poder real se ejerce oligárquicamente en un pequeño número de prestigiosas instituciones académicas y mediáticas que él llama la catedral. Y una democracia esclerótica debe ser reemplazada por una estricta jerarquía encabezada por una sola persona, que es un monarca o un director ejecutivo. Vean cómo está yendo Estados Unidos hacia este modelo exactamente. Y además dice que las agencias gubernamentales tienen que desmantelarse, que Estados Unidos debería ser dividido por parches controlados por oligarcas tecnológicos, que los multimillonarios tecnológicos de élite deben gobernar porque tienen la inteligencia para arreglar la sociedad y que masses are asses, las masas son idiotas y no, son demasiado tontas para gobernarse a sí mismas. Está todo documentado, no me lo he inventado, este es mi post que está lleno de enlaces y a finales de 2024, cómo los oligarcas al final hacen y se hace con el resto de las industrias de cualquiera de nosotros de esta manera. Dice, ay, ¿qué es inteligencia artificial generativa? Vamos a definirlo. No, es una cifra. ¿Qué cifra es? 100.000 millones de dólares, que significa que si llega a ser rentable o tener unos ingresos de 100.000 millones de dólares, significa que ha afectado de forma seria a áreas de trabajo valiosas para los humanos y, por lo tanto, ha ido más allá de una capacidad cognitiva ilimitada, porque Silicon Valley está obsesionado con dejar al ser humano obsoleto. Nada que ver con el propósito de la tecnología o lo que decía David Marr, que es uno de los grandes héroes de la ciencia cognitiva, que decía que la tecnología tiene que dividirse en 3 capas, que son, en primer lugar, el nivel de la teoría computacional sobre el problema, que no todo es computable. No todo es computable. ¿Y por qué vamos a que esto sea computable? En segundo, representación y algoritmo que responde al cómo y la implementación del hardware que responde al qué. Y solo la tecnología que tenemos actualmente responden a los 2 últimos puntos. Y, por lo tanto, para terminar, hoy son las tecnologías físicas, las que están dando forma a las tecnologías sociales. Y esto es lo que vemos nosotros. Que si las leyes, que si la regulación, que si lo que es la tecnología, la innovación, el impacto social, política, regulación. Y aquí los gobiernos, las Big Tech, se encuentran muy cómodos porque los gobiernos miren todo lo que han armado. Estamos aquí por ellos, por su desidia y por su corrupción, por supuesto. Pero esto es lo que hay en realidad. Esto es lo que hay en realidad. Es un mundo oscuro y de tiburones de aguas profundas, de oligopolios y de monopolios. Esto es lo que manda. Estos son los que mandan. Aquí no manda nadie sino estos 3. ¿Y qué ocurre? Que si estos 3 son prácticamente los que están cortando el bacalao. Y al final hay gente que tiene muchísimo dinero, que se tienen fondos, etcétera, etcétera, pero todas las empresas, toda la información y todos los datos están en estas 3 empresas. Esto es el mundo del hardware, pero esto. Y si no arreglamos esto, aquí estamos perdiendo el tiempo todo el tiempo. Y es lo que hacemos. Y es por eso que la ética digital, cuando yo empecé a investigar para mi tesis doctoral, dije, poco estamos solucionando. Así que, terminando, el objetivo no es proteger a las personas de las Big Tech, sino es desmantelar la concentración de poder debido a la escasa regulación, romper los monopolios como estaba haciendo la administración Biden, que el 1% de los ultrarricos pague sus impuestos, que el sistema democrático vamos a construir alrededor y en beneficio de quién. Y por último, tenemos un problema de tecnologías sociales. No, es que la innovación tiene culpa de todo. No, tecnologías sociales. No hemos construido una narrativa capaz de sacarnos de aquí. Y en segundo lugar, son las herramientas sociales que nos devolverán nuestra identidad, nuestra dignidad y definen lo que significa ser humano. Muchas gracias.